dice que nosotras a veces nos ponemos 100% preocupadas y es por nada, o por cosas que pensamos que los otros van a pensar o por cosas que esperamos sin que llegue. Decía que si no oramos, entonces lo que sucede es que nos afanamos, perdemos la confianza en Dios y perdemos toda la atención en lo que verdaderamente es significante. Y cuestionamos, nos volvemos obsesivas, nos agotamos por lo que no sabemos, nos distraemos y no nos concentramos en lo que debe ser. Si oramos, pues es la manera de no preocuparse, que nos reviste de paz y algo que debemos hacer es orar con súplica, implorando a Dios. Otra oración que debemos hacer es con acción de gracias y comprender que Dios es todo y tener siempre una oración en cualquier situación, mejor dicho. Como dice Primera de Pedro, decía ella que decía Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gustó mucho que decía que otra oración que había que hacer era con ruego y súplica, orando a Dios. También decía que debemos hacer peticiones específicas conforme a las promesas de Él. Y algo que me gustó mucho es que dice, cuando enfrentas problemas y adversidades, la oración impulsa las raíces espirituales hacia las profundidades del suelo fértil, amor y la provisión de Dios, porque es la manera de pedir a Dios su fortaleza para soportar las inevitables tormentas de la vida. Entonces, eso me gustó bastante porque no orar es perder la confianza en Dios. Este ha sido un pequeño resumen que yo tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María. Sí, señora. Es importante orar, llevar nuestras situaciones delante del Señor. Como dice Filipenses 4:6, sin estar afanosa, sino llevar todas las peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego. Y Él promete darnos su paz. Y podemos descansar en el Señor, cuando tenemos esa paz del Señor, que es una paz que el mundo no nos puede ofrecer. Muchas gracias, hermana María. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestra maestra esta tarde, a nuestra hermana Estelita. Bueno, chicas, Estelita. buenas tardes. Qué bueno verlas nuevamente. Qué juiciosas han estado. Buenas tardes, qué pena llegar tarde, venía corriendo para alcanzar. Bienvenida, llegaste justo a tiempo. Vamos a repartir las 11. Bueno, es un gozo y damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Bueno, en un momento se nos pasó el tiempo y ya estamos en la última lección de nuestro curso. Encontrando la senda de Dios en medio de tus problemas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde preciosa. Gracias, Señor Dios de los cielos, por la provisión que has dado, Señor, para que podamos estar aquí hoy. Nuevamente, Dios de los cielos, anhelando, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas por tu palabra santa y preciosa. Gracias por todo el equipo de trabajo de BBN, Señor, del cual nos hemos suplido también para poder hacer este curso, Señor, a través del Instituto Bíblico. Gracias por guiarles en sabiduría y en amor, Señor, para que ellos también sean mensajeros de tu paz alrededor del mundo. Te damos gracias esta tarde, Señor, porque tú nos permites otra vez poder congregarnos, Señor, como un solo cuerpo y reunirnos gozosas en ti.
Gracias a los méritos que has hecho tú, Señor Dios de los cielos, para cada uno de nosotros. Rogamos a ti tu perdón, Señor, sabiendo, reconociendo delante de ti nuestro pecado, nuestra maldad, la necedad de nuestro corazón. Te ruego, Señor, que seas tú hablando, que yo pueda ser instrumento, Señor, en tu mano, instrumento de honra, y que tú seas quien sea glorificado, Señor, que tu palabra santa y preciosa nos nutra, Señor, y seas tú guardándola en nuestros corazones, Dios de los cielos, para que podamos vivir por ella, Señor, para honrarte, para glorificarte, Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver si ustedes pueden. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, así corresponde la carátula del libro que hemos estado estudiando. La mayoría creo que no lo conocían porque lo hemos estado escuchando, simplemente escuchando en BBN, pero así corresponde. Entonces, bueno, llegamos a nuestra última lección del libro, gracias al Señor hasta aquí nos ha traído. Y una de las primeras cosas que veíamos en las lecciones, una de las primeras cosas era ¿qué vamos a hacer cuando se nos presentan las pruebas? ¿Qué vamos a hacer con cada una de ellas? Entonces decía nuestra maestra que es necesario pasarlas a la columna del gozo, como si nosotros fuéramos a hacer un estudio de contabilidad y estamos registrando allí. ¿A dónde va a entrar esto? ¿A dónde entra la prueba? La prueba debe entrar dentro de la casilla del gozo. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ese fue uno también de los versículos que nos aprendimos de memoria, gracias al Señor, porque hemos podido memorizar todos esos versículos. Entonces, considerar cada prueba con una actitud gozosa, no como considerándola como una pena o como algo terrible que me ha pasado. No, no es algo para lamentarse. Dice, tened por sumo gozo. Recordemos que las pruebas nunca vienen para hacernos daño. Las pruebas vienen, el Señor las permite en nuestra vida con varios propósitos. Uno de ellos es que podamos alcanzar madurez espiritual y también para que nos volvamos mujeres más resistentes. ¿Se acuerdan de los 3 elefantes en la tela de la araña? La tela se va haciendo más resistente, entonces van llamando a otro elefante. ¿Se acuerdan que veíamos eso también en algún momento? Entonces también de eso se trata. Somos esa tela de la araña que se hace cada día más resistente. Hay fruto de cada una de nuestras pruebas porque lo que está siendo probada es nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay fruto. Hay un fruto de Dios en cada una de nosotros. Entonces, creo que hasta este día lo hemos podido comprobar que a través de cada una de las pruebas y en medio de todo este tiempo el Señor ha permitido pruebas también de diferentes maneras para nuestras vidas, para cada uno, las personas en la iglesia, las diferentes familias han pasado por diferentes pruebas y hemos visto que cada vez el Señor nos permite ser más resistentes. Cada uno de nosotros, el Señor así lo ha permitido. Entonces, bueno, la lección del día de hoy se basa en Filipenses 4:6, que creo que la mayoría de nosotros lo tiene ya memorizado. Es un versículo muy conocido que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se dan cuenta que hay un contraste? Por nada, pero en todo. Entonces, por nada estar afanosos, pero en toda oración y ruego. Es un mandato, por nada estar afanoso. Pero ¿cuáles son las cosas que nos afanan? ¿Se han dado cuenta cuáles son las cosas que nos afanan? Solamente 2 cosas. Nos afanan las cosas que tienen solución y nos afanan las cosas que no tienen solución. En resumen, nos estamos afanando por todo. ¿Les ha pasado? Yo creo que sí. Entonces, el Señor nos presenta el contraste. Dice, no debemos afanarnos por nada, sentir afán, preocuparnos, estar ansiosos antes de que sucedan las cosas. No hay necesidad de eso, porque el Señor provee una solución inmediata
para cada una de nuestras necesidades, para cada una de las pruebas, de las aflicciones que se presentan, el Señor provee una salida. Entonces dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener todas nuestras peticiones presentadas delante de Dios? ¿Eso es posible? Eso solamente es posible por la obra que ya hizo el Señor Jesucristo en la cruz. La Biblia declara que Él abrió el camino para llegar al Padre. En el Antiguo Testamento resulta que estaban los sacerdotes y había uno de entre todos los sacerdotes que era el sumo sacerdote y él era el único que podía entrar al lugar santísimo, donde se consideraba que estaba la presencia directa de Dios. Él llevaba el incienso allí dentro del altar y solamente él podía entrar, pero él solamente podía entrar una vez en el año. Tenía que esperar hasta que era el día en que él podía entrar a presentar la ofrenda delante del altar. Y ninguno otro podía entrar. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y entonces eso hace que se quitara la separación que había del lugar santo al lugar santísimo dentro del templo. Y el lugar santísimo era allí, este lugar donde está representado acá el sumo sacerdote, ese lugar donde nadie podía entrar porque era el lugar donde se consideraba que estaba la presencia de Dios allí. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz y abrió el paso, es como si ustedes dejaran su casa sin la puerta principal, arrancan la puerta. ¿Qué significa eso? Pues que todo el que pase puede entrar, ¿cierto? Cualquiera podría entrar que pase por allí, no hay problema, siga. Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Cuando Él lo abrió, el velo del templo desde arriba hacia abajo. Pero tengamos en cuenta que ese velo no es el tipo de velo que nosotros conocemos hoy en día. Nosotros pensamos en un velo y es algo tan delicado, tan fino, tan que no lo toque que se rompe, ¿cierto? Allí lo que hace referencia a la palabra velo era una cortina muy gruesa porque era de diferentes capas de pieles, de animales. Entonces no era un velo delicadísimo que con todo se iba a romper. Además tenía una altura considerable que era muy difícil llegar a pensar que se pudiera romper y menos desde arriba. Entonces fue Dios mismo quien lo abrió y es una manera de decir, adelante, sigan. Ya no va a haber algo que impida el paso. Pueden entrar al lugar del trono de Dios. Está abierto el paso. ¿Y por qué pasó esto? Porque como el Señor Jesús murió en la cruz, haciendo el intermedio entre Dios y los hombres, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, dice la palabra también. Eso es así en Primera de Timoteo 2:5, si quieren anotar, para que lo revisen. Primera de Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. De manera que entonces el Señor abre el acceso y entonces nos permite la entrada. Abierto está el paso para que podamos entrar. Pero no solamente entrar. También dice la manera en que podemos entrar. Dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y él mismo es el que abrió el paso, abrió el camino y nos permite llegar allí. Entonces, en cada una de las pruebas, de las dificultades, podemos confiadamente llegar delante de Dios para pedir su ayuda. Dice en Mateo 11:28, el Señor mismo es el que está haciendo la invitación. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la invitación es para quienes, según ese versículo. ¿A quién está diciendo que puede entrar allí? A todos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que dice a todos? No dice a algunos, o a los que me caen bien, o a los que son más bajitos, o a los que son más gorditos, o a los que son alticos. A todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es la voz directa del Señor Jesucristo la que está dando esa invitación. Él es el que estaba llamando. Vengan,
vengan. ¿A quiénes? A los que están cargados de qué, trabajados de qué. Pues esta invitación es muy amplia. Esta invitación es para todos los que están cargados de pecado, que todavía no han llegado al arrepentimiento delante de Él, que todavía no han reconocido que son pecadores y que necesitan el perdón del Señor Jesucristo. A ellos que tienen la carga de su pecado encima, a ellos el Señor les dice, vengan, ya que están trabajados y cargados, porque esa carga del pecado sobre cada uno, el Señor sabe que eso agobia a nuestras vidas. Por eso el Señor dice, vengan, y el Señor va a quitar eso. Él quiere que nosotros acudamos a Él pidiendo su perdón, y el Señor nos va a dar ese perdón. Y entonces está llamando a los que aún no han entregado su vida a Él, pero también está llamando a todos aquellos que ya hemos entregado su vida a Él, pero que vienen en la pesadez de la vida diaria, los problemas, las angustias, las adversidades, y sabe que eso también nos causa una carga, es un trabajo que llevamos encima de nosotros, y también a todos nosotros el Señor nos llama, venga. Y una vez que vamos a Él, ¿qué nos promete? ¿Qué dice ahí? Dice, y yo os haré descansar. Y va a ser un descanso definitivo, un descanso cierto, un descanso que lo vamos a sentir. Y es un descanso espiritual, no solamente el cansancio físico, el agobio de los trabajos que hacer físicamente, pero es todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y el Señor dice, y yo os haré descansar. Entonces, Él nos llama para darnos ese descanso. Entonces, ¿yo qué le llevo al Señor? Mi carga, todo eso que llevo, el agobio, todo lo que me está afanando, turbando, todo eso lo llevo delante de Dios y Él lo recibe. Y a cambio, Él me da descanso. ¿No les parece un buen trueque? Es un buen trueque, ¿cierto? Entregarle algo que yo ya no quiero cargar más, eso es pesado, eso es fuerte para la vida. El Señor lo toma y me da su descanso en cambio de eso. Él provee un descanso perfecto. Y es algo que solamente Dios puede hacer. ¿O conocen a alguien que les ofrezca esto? Una persona, un amigo, la mamá, ¿alguien? Venga con su carga, con todo lo que tiene. No, y nosotras mismas no podemos ofrecerlo a nadie. Mayormente alguna persona puede estar en angustia, en tribulación, en tristeza, y lo más que podemos hacer es, bueno, le presto mi hombro para que ore. Pero, y aunque eso debemos hacer, eso no tiene la magnitud de todo lo que hace el Señor cuando nos recibe nuestras cargas, ¿cierto? No es lo mismo. Y el Señor lo recibe completamente. Entonces es algo que nosotros perfectamente podemos hacer, acudir a Él. Entonces, llegamos a Él. Dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese descanso que el Señor nos ofrece solamente es posible cuando nosotros llegamos ante su presencia, delante de Él. No podríamos tenerlo de otra manera, solamente llegando ante Él, ante su trono. Nuestras peticiones deben ser conocidas por Dios, no por los hombres. A veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Le contamos a sutano, mengano, perencejo, vamos donde la vecina, donde donde aquel, ay, mire lo que me pasa, mire qué me acontece. Y yo entiendo que sí necesitamos en ocasiones una persona a quien podemos ver y poder hablar con esa persona, orar con ella, sí, pero nuestra confianza debe estar siempre depositada en el Señor Jesucristo. Nuestras peticiones deben estar presentadas delante de Dios en toda oración y ruego. Y ya en la lección, la maestra desarrollaba todo eso que implica lo de la oración y el ruego, el hacer listas de oración, listas de peticiones, el tener como formatos, tal vez, para oración. Y nos sirve mucho también en este tiempo el que el Señor nos ha permitido reunirnos de esta manera y que nos permite conocer a diario más y más las peticiones de los hermanos en la iglesia y de otras personas que están necesitando el apoyo en oración. Nos sirve mucho porque necesitamos tener a mano esas oraciones anotadas y manejarlas, manipularlas, llevarlas, traerlas, ponerlas
en todo el tiempo que estoy en la cocina, después en el lugar donde estudio, después en los diferentes lugares de la casa, y vamos llevando nuestra hojita en el tiempo del devocional, mantenerla con nosotros. Y es muy importante para poder recordar una y otra vez las peticiones de todos los hermanos de la iglesia. Entonces, dice que delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Un corazón agradecido no permite la amargura, ¿cierto? Y así entonces, lo que hago con la preocupación, cuando yo voy delante de Dios en toda oración y ruego, lo que hago con la preocupación es que la convierto en una oración, ¿cierto? Y si tengo muchas preocupaciones, pues entonces puedo tener muchas oraciones, ¿cierto? En la medida en que hay muchas cosas que me preocupan, que me cargan, que me agobian, en esa medida puedo llegar delante de Dios a entregar cada una de ellas. Y se presenta otra situación y entonces vuelvo otra vez a entrar al trono de la gracia. Vuelvo y me presento. Y vuelvo y hago otra oración, otra petición allí delante del Señor. Y es la manera efectiva para quedar libres del afán y la ansiedad. Porque recuerda, dice, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Entonces la única manera de librarme de ese afán, de esa ansiedad, de esa preocupación, es llevar mis peticiones delante de Dios. Es la única manera. Y Él no solamente nos da el descanso, sino que también dice el siguiente versículo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nos da el descanso, pero también nos da, ¿qué nos da? Nos provee de su paz, la paz de Él, la que es verdadera, la que no se acaba, ¿cierto? Y nos está dando de su paz, pero fíjese que Él no nos está diciendo, venga conmigo y yo le quito el problema. ¿O acaso fue eso lo que dijo? En alguno de los versículos nos prometió eso. Vengan a mí y yo dejo que el problema deje de suceder. Les voy a quitar eso. La enfermedad ya no va a estar más. Los problemas económicos se van a quitar. ¿El Señor promete eso en algún momento? No. Él nos está diciendo que nos va a dar descanso. La situación puede seguir siendo la misma, pero mi condición, la condición de mi corazón ya no va a ser igual. Entonces yo aprendo a poner mi prueba en la casilla del gozo y aprendo a ponerla delante de Dios y eso me va a dar paz. Y me va a dar también sabiduría para saber manejar la prueba, qué voy a hacer de ahora en adelante, cómo debo actuar, qué debo preparar. Entonces, y dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno no lo puede entender, uno no puede explicar. No es que estoy tranquilo, o sea, sí, el problema está ahí, pero no, yo tengo paz. El Señor me ha dado esa paz y sé que me va a ayudar, pero solamente eso lo puede hacer Dios. Él me da esa paz que uno no puede explicar, es una cosa que no se puede explicar. Y esa paz, además de todo, dice que guardará, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz en nosotros nos protege. Esa paz en nosotros lo que está haciendo es que tiene el sentido de que va a estar vigilante como en un cuartel, va a montar guardia, la paz de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Recuerda que el Señor nos manda también cómo debemos pensar, que debemos tener presente cómo debemos pensar y el Señor nos ayuda en eso, en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en eso pensar, ¿listo? Y el Señor nos ayuda a eso, cuando entregamos nuestros problemas y lo que nos agobia delante de Él, el Señor nos ayuda en eso. Entonces dice que guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón, pero no solamente lo va a guardar, sino que lo va a guardar en Cristo Jesús, como si estuviéramos dentro del Señor Jesucristo. Entonces, de manera que es una protección
realmente buena, ¿no les parece? Estamos guardados y protegidos por su paz dentro del Señor Jesucristo. ¿Qué nos puede hacer daño estando allí? ¿Qué cosa podría hacernos mal? Nada. Nada, el Señor nos está resguardando completamente. Entonces estamos protegidas y resguardadas en Él por completo. Y como nos recordaba la hermana ahorita en el resumen, la maestra nos había hablado también de echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, dice toda. ¿Se han dado cuenta que tiene muchos absolutos cada uno de los versículos que vimos? Venid a mí, ¿quiénes? Todos. Por nada estéis afanosos, pero en cambio sean conocidas todas vuestras peticiones. Y aquí nuevamente dice toda, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, toda la ansiedad, ¿qué puede ser? ¿En qué se resume? ¿En qué se resume? ¿De qué manera podríamos decirlo? Son aflicciones, son afanes, son preocupaciones, son angustias, es la ansiedad, la inquietud que se levanta en el corazón. Todas esas cosas podemos llevarlas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Pedro. ¿Será que Pedro lo dijo en un momento de emoción? De que se emocionó y dijo, ay, echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, así puro emocionado. ¿O será que tenía una razón bien fuerte para decirlo? De pronto Pedro había conocido muy de cerca al Señor, ¿cierto? Pedro había tenido unas vivencias muy fuertes con el Señor Jesucristo. Y por eso él podía decir lo que se atreve a decir aquí. Entonces, yo quiero que ahora sí veamos en Lucas 22, por favor, para que busquen en Lucas 22, el 31 y el 32. Y alguien que lo quiera leer, por favor. Lucas 22. ¿Alguien que alza la manito para leerlo, por favor? Hermana Ana Violet, enciende tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Lucas 22, 31. Y 32, sí, señora. Okay. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire la promesa. Mire cómo el Señor se había adelantado. El Señor ya sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Lo pidió nada más ni nada menos que aquel, el demonio, para zarandear trigo. Pedrito, le van a pegar una zarandeada, pero tranquilo, yo estoy ahí, ¿cierto? Yo ya oré, dice el Señor, yo he orado para que tu fe no falte. Antes de que pudiera suceder lo que le iba a pasar a Pedro, el Señor ya había rogado por él. El Señor se había anticipado a la necesidad que tenía Pedro. Mire, porque Pedro dice que Él tiene cuidado de vosotros. Él sabía, él conocía muy bien quién era el Señor. Le había llegado a saber por experiencia propia hasta dónde llega el cuidado de Dios. Entonces no solamente es cuidado material, no solamente son las cosas del día a día, pero también tiene una trascendencia espiritual. ¿Sí ven ahí? El Señor tiene cuidado en todas las áreas de la vida y trasciende a lo material. Él tiene cuidado de nosotros. Pues ya dio el pago por nuestras almas para rescatarnos del pecado. Entonces, ¿por qué no nos va a cuidar, cierto? De ahí en adelante. Entonces, él ya ha hecho eso. Otra cosa que pasó con Pedro, si recuerdan, fue en la tormenta. Y alguien más que lo pueda leer, por favor, otra hermana que lea Mateo 14, del 30 al 31. ¿Quién? ¿Alguien? Hermana Pilar. Hermana Pilar.
Sí, señora, buenas tardes. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿El 31 también? Sí, por favor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ajá, mire qué preciosa escena. Esa escena también es muy conocida. Cuando ellos van en la barca y se levanta una tormenta, una tempestad allí, y ven venir al Señor y ellos están asustados. Ellos dicen, ¿será un fantasma? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Pues es de noche, ellos no pueden ver bien, la tormenta se levanta contra ellos. Y pues es normal que tengan miedo y que piensen cosas así. Entonces, Pedro siempre es el más audaz, ¿no? Siempre es el que primero habla, el que se manda, el que, sí, yo quiero participar. Y le dice, que me perdí, ¿dónde estoy? ¿Cuál fue el que leímos? ¿El 30 del 31? Entonces, Sí, señora. voy a leer desde el 28. Entonces, respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Pedro sí era pero bien intrépido. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y de una, yo me voy al agua, dijo Pedro. Si es el Señor. Y el Señor le dijo, ven. El Señor mire cómo le tiene paciencia y no lo regaña, y no le dice, ay, usted sí es todo loco ahí a caminar en el agua. No, no, el Señor le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pero qué pasó? Él estaba pendiente del Señor Jesús y tenía su mirada en él, pero de pronto dijo, uy, no, pero esta tormenta, mire, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, claro que no. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, claro, pone sus ojos en lo que está sucediendo, quita los ojos del Señor Jesús, ¿y qué pasa? Pues que bien había podido morir allí, sin ningún problema, claro. Está en medio del mar. Entonces, pero inmediatamente Pedro hace lo que todos debemos hacer. Cuando estamos en una situación crítica, dice que, Señor, sálvame, inmediatamente. Y el Señor le dijo, bueno, su llamada es muy importante para nosotros. Si necesita ayuda, uno de nuestros consultores le va a ayudar, ¿sí? Esperen la línea un momento. No. Al Señor extendiendo su mano, asió de él. En el mismo momento, al momento, el Señor extendió su mano. Justo cuando Pedro le pidió ayuda, ahí mismo ya el Señor acudió en su ayuda. Entonces Pedro había pasado unas situaciones bien especiales, bien particulares con el Señor y se había dado cuenta que en verdad sí le podía ayudar. Entonces Pedro por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y recordamos también cuando veíamos a Pablo, que en su aflicción, cuando él estaba agobiado, ¿se acuerdan lo que pasaba con Pablo? ¿Qué tenía Pablo? Cuando él oró 3 veces, dijo, Señor, ayúdame. Yo lloró y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo le estaba siendo atacado por un mensajero de Satanás y es como la imagen que podemos ver allí. Y no era para él solamente una situación física, algo de su cuerpo, pero él sabía que venía de parte de un demonio a molestarle la vida, pero en medio de eso, recordemos que Pablo lo que hizo fue orar. Pablo acudió al Señor en oración a rogarle y a pedirle, y le pidió 3 veces, le pidió en forma constante para que le ayudara en cuanto a eso. Y el Señor le dijo, claro, Pablito, te voy a sanar enseguida, tómate 2 aspirinas y eso ya enseguida ya te pasa. ¿Eso pasó? No, posiblemente Pablo hasta su último día padeció esa situación en su cuerpo. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así lo sostuvo. Y así le ayudó a salir adelante y así le ayudó a proseguir en su ministerio durante todos estos años. Y le ayudó a ser fiel y a ser un buen servidor de Cristo.
Entonces, en todas nuestras debilidades, el Señor va a estar ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Entonces, delante de Dios, y Él guardará nuestros corazones. Y estábamos acá, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y entonces podemos ver que es un gran tesoro lo que tenemos en el recurso que el Señor nos ha dejado de la oración. Es un tesoro precioso que el Señor nos ha permitido poder llevar todas esas angustias y tribulaciones. Y Él no pone una limitación. Mire que no hay una cosa que Él dice, bueno, les voy a ayudar en estas áreas, pero en aquellas no. Si ustedes tienen una situación en particular en otro tema, entonces ahí sí va a tocar que llame a los bomberos, o en otro lado, sí, eso pasa. No, el Señor se encarga de todo, no importa cuál sea la situación, todas las podemos llevar delante de Él, todas, sin importar cuáles son, todas podemos llevarlas delante del Señor. Y como les decía, entregamos una carga pesada, una preocupación, una angustia, el Señor nos da de su paz y nos da su cuidado. Entonces es un tesoro precioso que debemos valorar en gran manera. Nuestro versículo de memorización va a ser este, que es muy facilito, espero que sea muy, muy fácil para todas. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y el salmista lo dice con toda seguridad. Cuando yo tenga un problema, cuando yo esté en angustia, cuando me pase algo, enseguida voy a clamar a Dios. ¿Por qué? Que ya tiene la certeza, ya tiene la seguridad, ya sabe que el Señor le va a responder enseguida. En el mismo momento el auxilio de Dios va a estar disponible, sin importar cuál sea lo que esté pasando. ¿Listo? Entonces, en el día de mi angustia, es que no veo mi pantalla. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y es el Salmo 86, 7. ¿Quién se lo aprendió? ¿Quién lo tiene ya listo para que lo pueda decir? Una manito que se levante y diga, ya me lo sé, me lo llevo puesto. ¿Quién? En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Es muy fácil. ¿No se han levantado 5 o 6 manitos? ¿Quién lo dice? Marta Rocío, A ver. Aida Riascos, todas. Oh, a ver. Susi. A ver, las 5 primeras. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondiste. Porque tú me respondes. Muy bien. ¿Salmo qué? 86:7. Muy bien, ya. ¿Aprendido? ¿Ya te lo aprendiste? Listo. Amén. Muy bien. ¿Quién más? Hermana Aida Riascos. Buenas tardes, hermanas. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86:7. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Janet Bernal. Janet Bernal. Mi hermana. Janet. Amén, hermanas. Es que no puedo poner el citófono. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86:7. Muy bien. Ya van 3 que se lo llevaron puesto. ¿Quién más? Amén. A ver, hermana Elodia, A ver, Elodia. enciende tu micrófono. En el día de mi angustia te llamaré. Ya lo habías prendido ahorita, Elodia. En el día de mi angustia ¿No? te llamaré. Listo, ¿alguien más? Hermana Pilar. Porque tú me respondes. Sí, hermana. Dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmos 86:7. Muy bien, excelente, muy bien. Lo están diciendo también que temo que lo están leyendo y no que lo tienen aprendido. Perdón. Perdón. Soy muy mala. Hermanita Susi, la última. A ver, Susi. Gracias. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86:7. Excelente, muy bien. Mira, Susi, era el único que te faltaba de toda la lista. Pero yo me sé el 5:3. Imagínese. Imagínese. No nos va a hacer llorar. Salmo 86:7. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86:7. Entonces tenemos toda la certeza de que el Señor va a responder cuando nosotros estemos pasando por prueba, por angustia, por necesidad. El Señor va a estar ahí y no solamente va a estar ahí, nos va a responder,
va a tomar nuestra carga, nos va a dar descanso y nos va a dar de su paz. Entonces, quería recomendarles algo muy especial. ¿Conocen, han oído hablar del misionero George Mueller? ¿Alguna vez escucharon hablar de él? Yo creo que sí. Una de sus frases famosas decía, la única forma de aprender a tener una fe firme es soportar grandes pruebas. Y si no fuera así, es lo que dice la palabra y es lo que hemos estado aprendiendo a través del curso, ¿cierto? Nuestra fe requiere ser probada y nuestra fe va a ser probada una y otra vez por las diferentes dificultades. Pero la prueba de nuestra fe produce paciencia, hay fruto para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Entonces quería animarlas a que puedan buscar la biografía de este hombre. Tiene unas historias preciosas, unos testimonios increíbles y quería leerles un pedacito de una de todas sus grandes aventuras con el Señor. Él estaba viajando en un barco porque tenía que hacer un viaje misionero, tenía que llegar a una cierta ciudad para predicar. Y él era un hombre muy responsable y nunca había dejado de cumplir uno de sus compromisos. Les voy a leer. Una espesa niebla envolvió el barco, obligándolo a navegar lentamente, por temor a chocar contra los acantilados de la rocosa costa. En consecuencia, la nave comenzó a retrasarse. Ante el riesgo de no poder cumplir su primer compromiso, George se dirigió al puente de mando en busca del capitán. Vaya, aquí está usted, dijo George al ver al capitán inclinado sobre un mapa. Debo decirle que necesito estar en Quebec el sábado por la tarde. El capitán soltó una carcajada. Imposible, señor Mueller. Quien quiera que le esté esperando tendrá que entender que este barco está envuelto en la niebla y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. En ese caso, dijo George abiertamente, si usted no puede encontrar la forma de llegar a tiempo, tendré que pedírselo a Dios. No he llegado tarde a una sola cita en 52 años y no pienso hacerlo ahora. Acompáñeme a mi camarote y allí oraremos juntos. El capitán quedó tan sorprendido que no acertó a articular palabra. George abandonó el puente y el capitán le acompañó mansamente. Yendo hacia cubierta, el capitán cayó en cuenta de lo que iba a hacer y protestó. Pero, ¿de qué sirve orar? La niebla es tan espesa que no acierto siquiera a ver la popa. E inclinándose sobre la baranda añadió, compruébelo usted mismo, señor Mueller. No necesito hacerlo, replicó George, encaminándose intencionalmente hacia las escaleras. No tengo el ojo en el tiempo, sino en aquel que lo controla. George entró en su camarote y cerró la puerta firmemente después de que entrara el capitán. Oremos, dijo arrodillándose al pie de su camarote. El capitán siguió su ejemplo y se puso patéticamente de rodillas. Querido Dios, comenzó diciendo George, vengo ante ti para pedirte lo imposible. Tú sabes que necesito estar en Quebec el sábado y que la niebla nos ha rodeado. Levanta, por favor, la niebla para que el barco pueda continuar su travesía y yo pueda llegar a tiempo. Amén. George abrió los ojos y miró al capitán. Querido Dios, susurró el capitán con voz temblorosa y desconcertada. George colocó suavemente la mano sobre el hombro del capitán. No hace falta que usted ore, le dijo. Usted no cree que Dios vaya a responder su oración, y yo creo que él ya respondió la mía. Con expresión de gratitud, el capitán se puso de pie. Abra usted la puerta, le dijo George con mucha seguridad. He conocido a mi señor por 52 años y en todo este tiempo no recuerdo una sola ocasión en que no haya respondido a mis oraciones. Le puedo asegurar que la niebla se ha disipado. El capitán abrió la puerta despacio, se asomó a cubierta y después regresó al camarote de George con el rostro pálido de asombro. Se ha ido, dijo con voz apenas audible. Tal como usted oró a Dios, la niebla se ha disipado. Y así fue efectivamente, no quedaba ni rastro. Al día siguiente, el Sardinian atracó en Quebec, pero no sin que antes el capitán se hubiera convertido al cristianismo. Finalmente George desembarcó y dispuso el tiempo suficiente para poder asistir a su primera predicación allí.
Es un ejemplo precioso y yo les animo a que puedan estar buscando la vida de este hombre o que puedan leer algo de él. Tiene muchos ejemplos y unos testimonios preciosos sobre su confianza en el Señor y cómo él animaba a que no dejemos de orar hasta que no hayamos encontrado esa respuesta. Y bueno es tener también, creo que la lección misma era donde lo decía, que tengamos una lista de peticiones donde está la fecha de la petición, pero dejemos espacio para la fecha de la respuesta. Entonces, para que lo podamos tener presente. Y esa sería una manera también que nos ayuda a tener presente que yo estoy orando por esto y voy a orar hasta recibir la respuesta. Entonces, no dejo de orar por ese pedido que tengo hasta que el Señor dé la respuesta a esa oración. Amén. Entonces, muchas gracias. ¿Quién más se aprendió el versículo? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3 estamos en oferta. ¿Quién más? ¿Quién se aprendió el versículo? Otras 2 chicas que nos digan el versículo aprendido. Salmo 86, 7, ¿quién? Enis González, hermana Enis. A ver. En el día de mi angustia, te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86, 7. Excelente, muy bien. Ya es más fácil grabarlo para el próximo lunes. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Dijimos 2. A ver, Nubia uno Rey. más. ¿Oferta? Nubia Rey. A ver. En el día de la angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86, 7. Muy bien. Bien. Hermana María Osorio. Hermana María. No te oímos. No Algo te pasa con tu auto. No. Ya se... Ya. Dale. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86, 7. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, muy juiciosas todas. Espero que sigamos aprendiendo mucho del Señor. De todas maneras, hoy fue el último día de la senda de Dios, de encuentra la senda de Dios en medio de tus problemas, pero con la ayuda del Señor el próximo lunes vamos a tener una reunión muy especial y esperamos que todas puedan estar y las demás que no pudieron hoy también que puedan estar todas. Esto no se acaba, hay que seguir, ¿no les parece? Aquí se pasa muy bueno, entonces tenemos que seguir. Tere tiene algunos anuncios, algo que nos va a decir, entonces escuchemos un momento, por favor. Muchas gracias. Gracias, Estelita. Bueno, primeramente, damos gracias al Señor por este tiempo precioso que nos ha permitido, por la sabiduría, por el denuedo que el Señor ha dado a las maestras. Es obra del Señor y no de ellas. Quiero saludar a todas, pero muy especialmente hay 2 personas que nos visitan hoy. Katy, no sé dónde está Katy, si puedes prender tu cámara. Katy y también Ingrid, para conocerlas, no las conocemos. Ingrid, aquí está Ingrid. Prende tu micrófono, Ingrid, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Y Katy, a ver dónde está Katy. Se hizo un punto. Katy. No veo a Katy. Está sin cámara. Katy, ¿nos escuchas? Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está Katy. Bienvenida, Katy. Qué bueno que estés por aquí. Te invito, Juanita. Sí, señora. Juana es mi amiga. Bueno, bienvenidas. Y entonces las esperamos para la reunión especial el lunes y vayan preparándose para empecemos el curso nuevo. Sí, señora. Pueden inscribirse en BBN, que tengan dificultad. Selena, otra invitada. Teresita, y otra invitada se llama Lucelena. Lucelena. A ver, Lucelena, no te veo. Escribió por el chat.
A ver, Luz Elena. Si me escuchas, enciende tu cámara y... Bienvenida de todas maneras, Luz Elena. No tiene cámara. Luz Alba. Muchas gracias, hermana Luz. Luz Elena levantó la manito. Gracias que nos ayudas así a identificarte. Tal vez tu cámara no está funcionando. Gracias. Bueno, entonces les decía que si tienen dificultad, se comunican conmigo y con mucho gusto les ayudamos a inscribirse en la BBN, las que no hayan podido hacerlo, para que iniciemos este nuevo curso que también es muy precioso, el Jardín de la Gracia, y es también de Elizabeth George, para que podamos estar también juntas siendo edificadas a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, muy bienvenidas a todas y por favor, conéctense el lunes. Aparten ese tiempo especial, que sea como el devocional, o sea, algo que no podemos dejar los lunes a las 5. Es una horita, hermanas. Entonces las animamos para que nos estén acompañando. Muchísimas gracias a todas. Vamos a orar y para terminar, porque creo que se nos agotó el tiempo. Sí. Oremos. Padre precioso, maravilloso, infinitas gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno, mi Rey. Gracias por todo lo que tú nos has permitido, Señor, por lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, preciosa, y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerla eficiente, Señor, que podamos estarla escudriñando, Señor, que podamos estar meditando en ella para comprenderla, Señor, y que por sobre todo la pongamos por obra, Señor. Te damos gracias también por nuestras maestras, Señor, que han estado muy solícitas, Señor, trayéndonos la enseñanza de tu palabra cada lunes, Señor. Te rogamos por cada una de las mujeres que están aquí, Señor, y todas las que hemos invitado también, todas las mujeres de la iglesia, Señor, somos más de 150 mujeres, Señor, que muchas más puedan, Señor, conectarse para que sigamos aprendiendo juntas, que sigamos siendo edificadas en tu palabra, Señor, porque es la única manera, Señor, en que nosotros podemos transformar nuestra vida, o tú la transformas, Señor, a través de tu palabra preciosa, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos da el discernimiento. Ayúdanos también a estar compartiendo tu palabra preciosa, Señor, porque hoy es el día de salvación, Santo Dios. Dejamos este tiempo en tus manos preciosas, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, niñas. Amén. Muchas gracias.